En la jornada de este fin de semana llegó a la Juventus, o mejor dicho, la Juventus cerró el fichaje de el jugador de 19 años procedente del Bayern Múnich, Adin Lisina. Escuchen bien este nombre y ténganlo bien presente porque puede ser un jugador determinante en los próximos años. En los próximos minutos vamos a comentar al respecto de este jugador, su posición, sus números, su proyección sobre todo, porque un jugador de 19 años que viene con la etiqueta de el nuevo Kenan Yildiz es algo para tener en cuenta y sobre todo para analizar. Les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Y una cosa, si no se han suscrito al canal Caballero, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse actualizados con todo el material que publicamos. Ahora sí, vamos a comentar del jugador porque se trata de un mediapunta. Es un jugador que se desenvuelve preferiblemente en esa zona del 10, aunque sí también le gusta mucho partir desde la banda derecha, aunque si no es un extremo en toda regla, pero puede partir desde la banda derecha a centrarse y ser un tipo de jugador que cuando lo comparas con Yildiz se nota la diferencia en cuanto al estilo de juego y a la zona en la que actúa, porque Yildiz, si bien es un jugador muy hábil, prefiere estar siempre pegado a la banda y se desenvuelve mucho mejor cuando juega en la banda izquierda. Mientras que Adin Lisina lo vemos sobre todo como un jugador no todocampista, un jugador con libertad, un jugador que lo mismo puede ser desequilibrante en la banda derecha, pero también aparece muy bien en la zona de tres cuartos de cancha y eso lo convierte en uno de esos jugadores, digamos, números 10 polivalentes y clásicos que te combinan la visión de juego con la habilidad en el regate y sobre todo también la velocidad. Cuando vamos a hablar de estos dos jugadores, porque aquí en Italia ya se está comentando que la operación que trae a Lisina hasta la Juventus es muy similar a la que en su momento trajo a Yildiz. ¿Por qué? Porque en primer lugar la agencia que tiene los derechos, o sea, la agencia de representación de Lisina es la misma de Yildiz. Y también, pero hay también algunas diferencias y una de ellas está en el recorrido que ha hecho Adin Lisina a sus 19 años antes de llegar a la Juventus y parte sobre todo de el recorrido que ha hecho desde las categorías inferiores del Bayern hasta llegar, digamos, al primer equipo. Porque en este verano, el pasado verano quiero decir, fue sobre todo agregado y participó en el retiro del equipo que entrena Vincent Kompany. Estuvo presente en la pretemporada y también en la primera parte de la temporada, en estos primeros 6 meses de temporada más o menos, desde el verano hasta diciembre. Estuvo presente también en algunos entrenamientos del primer equipo del Bayern. Todo esto ha sucedido sin hasta el momento haber tenido la oportunidad de debutar con el Bayern Múnich. Pero ha jugado regularmente con el segundo equipo del Bayern, donde ha coleccionado hasta el momento un gol y 5 asistencias, a las que se pueden añadir como estadísticas otro gol y una asistencia en la Joe League. Y aquí vamos a decir que al contrario de Gilles, como estaba ya comentando algunos minutos atrás, es un zurdo natural que puede moverse por todo el frente de ataque. Pero quien lo sigue desde hace tiempo, o sea, especialistas que siguen al jugador en su desarrollo desde categorías inferiores, pueden prever una evolución del jugador hacia un extremo derecho natural y sobre todo con el pie cambiado, o sea, un extremo derecho que corta hacia el centro para buscar
el disparo con la zurda. Ya lo hemos visto en muchísimos jugadores, sobre todo de esta nueva camada de jugadores jóvenes, como lo es Lamine Yamal, como lo es también Bowman, el jugador jovencísimo del Arsenal, que ahora no me venía el nombre. También está el caso de los jugadores del Bayern, Michael Olise, y un sinnúmero de jugadores que tienen esas mismas características. Y sobre todo es importante para la Juventus que tiene en esa banda derecha, tiene un hueco y un espacio que necesita llenar con un jugador de estas características. Según algunas otras informaciones que trascienden en los medios de comunicación, el jugador en las categorías juveniles incluso ha llegado a jugar como delantero centro, pero es algunos cuando se retrasa unos metros más atrás hacia la media punta, donde puede tener el espacio y la libertad para esa creatividad innata del jugador y sobre todo para inventar y tratar de compenetrarse y actuar más con los compañeros de equipo. Ahora, su contrato de Lisina con el Bayern Múnich terminaba este 30 de junio de este año. Y sin una perspectiva sólida y bastante segura de futuro en el Bayern, sobre todo en el primer equipo, porque no es un secreto que el Bayern en esa banda derecha y sobre todo en la delantera, hablando de mediapunta y banda derecha, está colmado de talento joven. ¿Ha decidido Lisina de aceptar esta transferencia a Torino, algo que a Turín, me equivoqué, a Turín, algo que le beneficia sobre todo en las perspectivas que tiene para crecer y para llegar a ser determinante en el primer equipo de la Juventus, algo que seguramente en el Bayern le hubiese resultado mucho más difícil? Ahora, como venía diciendo, en el Bayern tiene mucha competencia y esta es una de las razones por las cuales sale del equipo de Alemania, porque ahí ya en el Bayern entendieron que el jugador joven de 19 años necesitaba un contexto diferente para seguir creciendo. Y es que la fuerte competencia que tiene en su posición con nombres bastante ya conocidos como Musiala, Michael Olise o Lennart Karl, frenó su continuidad en el primer equipo, en esa meteórica carrera ascendente que estaba llevando a cabo. Y el club alemán optó por facilitar sobre todo una salida ordenada, evitando una pérdida traumática y sobre todo importante, manteniendo un pequeño control sobre el futuro del jugador. ¿Y cuál es este control? Bien, que el Bayern lo deja salir con un 30% de sus derechos, o sea que el Bayern se queda con un 30% de sus derechos, mientras que la Juventus se hace con el 70% en una operación a coste cero, que seguramente beneficia a todas las partes. Ahora, ¿cuál es el plan de la Juventus con este jugador? Vamos a conocer lo que se dice del jugador, porque por lo pronto el jugador completará sobre todo la visita médica, sobre todo todos estos exámenes médicos que se hacen antes de proceder a la firma del contrato, que por el momento se dice que tendrá su fecha digamos, de vencimiento el 30 de junio de 2029. Y su aventura como juventino comenzará sobre todo en las categorías inferiores, o sea, la Juventus Next Gen, que es como se llama el equipo, digamos, de categorías inferiores de la Juventus, que sobre todo el jugador probará a demostrar lo que ya se ha visto en Alemania, a demostrarlo aquí en Italia, en las categorías inferiores, sobre todo en la serie C aquí en Italia, que ya sabemos que es bastante fuerte por la cantidad de partidos y también la exigencia en cuanto
a los rivales a los que se enfrenta. Y sí, hago este paréntesis porque alguno podrá decir, ah, no, pero ¿qué? Si comienza por la serie C, eso es fácil. No, porque hay que recordar que en Serie A, como en la primera categoría de las 5 grandes ligas de Europa, hay muchas más facilidades para jugadores de este talento. ¿Por qué? Porque los campos tienen una mejor calidad, porque los rivales a los que se enfrenta tienen más profesionalidad. En Serie C probablemente se encontrará en campos en un estado bastante precario contra rivales que pueden no ser del todo profesionales. Y aquí digamos que es donde se forman los huesos de los jugadores por la agresividad que pueden mostrar esos rivales, sobre todo con jugadores que muestran esta calidad. El jugador tiene que abrirse espacio desde estas categorías inferiores porque es un periodo de ambientación bastante necesario y este periodo lo ha pasado también Kenan Yildiz, que comenzó desde la primavera, que es todavía la categoría más baja de esta, pasando después por la Next Gen y terminando abriéndose espacio en el primer equipo. Y sí, las puertas se quedan bastante abiertas, bastante fáciles de abrir, sobre todo porque pasa todo desde los pies a la cabeza del jugador Adin Licina para entender cómo se puede ambientar y cómo se puede adaptar a esta nueva aventura en la Juventus, sobre todo porque tiene que construirse su propio camino y que pueda ser lo más paralela posible a aquella que ha llevado a Yildiz al primer equipo. Este es un jugador que es un talento, para terminar dando mi opinión del jugador, es un talento con una proyección global, como el resto de los grandes jugadores que están saliendo, jugadores jovencísimos que hace 10 años ni siquiera se podía pensar que un jugador con 19 años, con 16 años, pudiera debutar en el primer equipo de ninguna de las 5 grandes ligas de Europa. Ahora se suceden uno tras otro jugadores adelantados a su tiempo con una precocidad increíble. Y este Adin Licina, que es de origen montenegrino, con posibilidad también de representar a Bosnia, es importante. Licina es fijo con las categorías inferiores de Alemania, hay que recordar esto. Y uno de los nombres marcados en rojo de los grandes departamentos de scouting de Europa. Y no es por gusto que el Milan y el Sporting de Portugal ya siguieron muy de cerca la situación del jugador. Menos mal que la Juventus estuvo bastante despierta, como lo ha demostrado en los últimos años al captar el talento joven. Y ahora, otra cosa que quiero comentar es que el jugador es una propuesta estratégica de Adidas, lo que refuerza su perfil global y el encaje con el ecosistema de la Juventus, que es talento, imagen y proyección. La Juventus vuelve sobre todo a anticiparse porque Licina ha llegado prácticamente sin ruido, como en su momento lo hizo Yildiz, que nadie apostaba, o sí, pocos lo conocían hasta que se dio a conocer en el primer equipo de la Juventus. Sobre todo, Licina llega con el sello de los movimientos que pueden marcar una época. El tiempo dirá sobre todo hasta dónde puede llegar, pero en Turín se tiene bien clara una cosa, y es que el talento, cuando se cuida, acaba encontrando su momento. Yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.